Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a todos. Vamos a platicar el día de hoy de nuestra siguiente enfermedad, que es el caso, bueno, básicamente de estas tres que nos quedan, que es el caso de hepatitis infecciosa viral canina, leptospirosis y traqueobronquitis infecciosa canina. Bien, con el caso de hepatitis diremos que, bueno, en la actualidad es una enfermedad que se encuentra, digamos, pues de alguna forma controlada, no erradicada, pero sí controlada. ¿Por qué? Porque al día de hoy, bueno, se ha vacunado ya tanto contra esta enfermedad que si bien es una enfermedad que de alguna forma se adquiere principalmente por adquirir, digamos, por ingerir alimento, agua, contaminado, en este caso con la forma infectiva que sería el adenovirus. Este adenovirus pues es un virus específicamente que se va a replicar ahora en las células hepáticas. Es decir, es un virus que tiene que ver muchas veces con aspectos también de tipo inmunosupresivo, no necesariamente como el caso de lo que ya platicamos para parvovirus o sobre todo con moquillo, que es el virus más inmunosupresivo, pero bueno, esta entidad viral entonces tiene también algunas condiciones muy específicas, sobre todo para infectar de manera indirecta, es decir, en el medio ambiente, ya que este es capaz de sobrevivir por largos periodos si existen las condiciones de humedad y de calor, ¿sí? Ya que generalmente, pues como decía yo, de manera indirecta es transportado a través del alimento contaminado, el caso del agua contaminada de bebida, perros que entonces tienden a beber de charcas, tienden a beber de ríos, de lagunas, de presas, a lo mejor que están contaminadas con esta forma infectiva, pudieran contagiarse. Perros que, carroñeros, digamos, perros que en dado momento comen cadáveres o que comen desperdicios, o bien que comen alimentos, digamos, no preparados, es decir, no bajo una cocción específica, sino que puede ser a lo mejor algunos subproductos de la carnicería, sí, que son vertidos a lo mejor al animal de manera cruda y que pudieran estar contaminados. Esta sería otra manera, digamos, de adquisición. Por lo tanto, es importante entender que, bueno, como decía, que esta enfermedad, pues actualmente se encuentra, si bien no erradicada, se encuentra controlada. ¿Por qué? Porque, bueno, los esquemas de vacunación, los protocolos de vacunación que hoy se utilizan, pues son muy específicos. Es decir, cuando vacunamos con la vacuna triple, que es el caso de la vacuna contra leptospirosis, que es el caso de moquillo, también contiene aquí el antígeno de, en este caso, de adenovirus, de hepatitis. Las vacunas, pues en este caso trivalentes, como la que acabo de describir, vacunas en dado momento pentavalentes, vacunas en dado momento tetravalentes, es decir, donde encontramos ya más de algunos antígenos, ¿sí? En estas vacunas, pues tienden a ser vacunas muy, muy protectivas. Por lo tanto, es una enfermedad de incidencia, vamos a decir, actualmente muy baja. Los animales que enferman, pues si son tratados a tiempo, tienden a recuperarse, no de una manera muy rápida, sino de una forma más lenta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay un cuadro clínico muy específico, pero son pacientes que si bien de alguna forma fueron diagnosticados a tiempo, tienen la posibilidad de sobrevivir a la enfermedad de una manera muy amplia. Es decir, la prevalencia es baja y en dado momento la mortalidad se considera también muy baja. Realmente los pacientes que llegan a morir por hepatitis, por adenovirus, son pacientes que no fueron bien diagnosticados o son pacientes que fueron presentados ya en muy malas condiciones y casi al final de la enfermedad, es decir, cuando existen ya numerosos problemas, no solamente de tipo hepático, sino de tipo renal, de tipo respiratorio, es decir, que han provocado ya fallas multiorgánicas y que pues, definitivamente pues ahí ya no tendríamos oportunidad de hacer nada. ¿Por qué? Porque el propietario lo descuidó, no lo presentó a tiempo entonces a la consulta. De otra manera, es un cuadro que cursa muy parecido, decíamos, al caso del moquillo. ¿Por qué? Porque aparecen alteraciones de tipo hepática y de tipo renal transitorias. Estas últimas, es decir, si no hay una buena control o una buena recuperación en el momento del hígado, pues el hígado es el laboratorio, por lo tanto, entonces el filtro, que sería en este caso el riñón, pues tendrá a fallar posteriormente. Es algo muy parecido, similar a lo que ocurre con leptospirosis, donde vamos a ver que la leptospira, bueno, se afecta principalmente al riñón, pero causa también problemas de tipo transitorio en hígado.
muy similar a lo que acabo de comentar, es decir, si no atiendo bien yo el problema renal, entonces voy a tener fallas transitorias severas a nivel hepático. Por lo tanto, entonces, decíamos, el contagio se produce por contacto con la saliva, heces, secreciones nasales, orina o el virus, en este caso, que es eliminado por la orina hasta 200 o más días después de la curación de animales enfermos. Es decir, ¿por qué? Porque comentaba hace un momento, los animales entonces tienden a ser a veces un factor de contaminación. Son hospederos ya de alguna manera, pues que son clínicamente dados de alta, pero se convierten entonces en hospederos intermediarios al estar eliminando la partícula viral por este factor de tiempo. Vamos a ver entonces cómo esta enfermedad, el diagnóstico se realiza en base a la sintomatología. Vamos a utilizar entonces la química sanguínea. En esta química sanguínea, entonces lo que vamos a hacer es medir nuestras enzimas hepáticas, es decir, transaminasa glutámico oxalacética, transaminasa glutámico pirúvica. Vamos a medir bilirrubinas, vamos a medir la fosfatasa alcalina sérica, y la medición de todos estos compuestos pues nos hablará exactamente de cómo se encuentra en dado momento trabajando el órgano o cómo está afectado el órgano, es decir, qué tipo de falla hepática en este caso se comienza de alguna manera a manifestar. Muchos de estos pacientes generalmente pues son llevados a consulta, sobre todo por un signo muy específico que es la ictericia. Cuando el perro se empieza a poner amarillo, se empieza a poner medio anaranjado, el paciente entonces, perdón, el cliente se preocupa y entonces pues lleva a consulta al paciente. Es decir, aquí ya la enfermedad lleva un avance pues bastante cercano quizás al 70%. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que este signo generalmente se presenta no al inicio de la enfermedad, sino en la fase intermedia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación es muy largo. El periodo de incubación normalmente para hepatitis puede ir aproximadamente hasta de 14, 15, 16 días. Por lo tanto, tenemos muy buen tiempo, sobre todo para cuando detectamos a tiempo la enfermedad, poder tratarla, porque quisimos saber que el tratamiento puede ser un poco más específico cuando hacemos entonces el diagnóstico muy a tiempo y nuestro discernimiento obviamente nos habla de este tipo de patología. Por lo tanto, entonces esta química sanguínea pues nos ayudará en ese apoyo. De cualquier manera, también tendremos que apoyarnos pues en esta química sanguínea ahora con un perfil también renal, por lo que hablaba yo de las fallas transitorias, sobre todo cuando ya tengamos a lo mejor una enfermedad, como dije yo, que va muy avanzada y que se corre la posibilidad de que el riñón empiece a tener un tipo de nefritis o que puede tener un tipo de insuficiencia renal crónica, no aguda todavía ni terminal, ¿no? Simplemente va en proceso quizás de un proceso inflamatorio, donde se empieza a ver comprometido, sobre todo por la excreción de algunas sustancias. Entonces ahí habría que medir entonces la creatinina sérica, habría que medir el nitrógeno ureico sérico, habría que medir también pues nuestra glucosa, sobre todo muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ver una gran pérdida sobre todo de energía por el proceso de la sinología, ¿sí? Y entonces estas mediciones pues, nos ayudarán a darnos cuenta cómo está la filtración en dado momento renal. Es decir, una vez que tengamos entonces nuestro cuadro bioquímico, la biometría hemática también es muy importante. ¿Por qué? Porque la biometría hemática nos hablará del comportamiento ahora de la enfermedad, no solamente del proceso leucocitario que se está llevando a cabo, es decir, en el proceso del embate viral, sino también nos ayudará a clasificar la anemia y seguramente también nos ayudará mucho para tener entonces un valor de hematocrito más real, medir entonces nuestra pérdida hídrica real y poder instaurar una terapia de líquidos específica. ¿Por qué? Porque muchos pacientes de estos entonces llegan también sumamente deshidratados, ya que vamos a ver que el cuadro clínico pues inicial es vómito, es diarrea de tipo a veces pues no sanguinolenta, es una diarrea donde sí efectivamente hay sangre, pero es una sangre quizás un poco más digerida, es una sangre oscura, chocolatosa, como si fuera chapopote. Esto quiere decir que entonces la lesión también intestinal no es tanto en la parte, digamos, más posterior del intestino, sino en la parte más anterior. ¿Por qué? Porque entonces esa gran sangre ya viene con procesos de digestión, es decir, sobre todo enzimáticos, y por eso da normalmente ese tipo de coloración. Que al final de la enfermedad sí se empieza a tornar pues, excremento o en una diarrea de color ahora blanquecino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría del pigmento biliar que debería haberse recogido para entonces darle tinción a la estercobilina no es así, sino que se está quedando, obviamente, porque no hay un buen trabajo de los hepatocitos para poder metabolizar estos componentes que básicamente son las bilirrubinas directas e indirectas, ¿sí? Entonces esto se empieza a quedar pues, en el plasma
y no hay entonces una tinción, no solamente del excremento, sino también de la orina, y estas heces empiezan entonces a aparecer ahora un poco blanquecinas, es decir, sin pigmento. Pero vuelvo a repetir, esto es cuando el avance quizás ya para el proceso de ictericia va mucho más aventajado. Por lo tanto, entonces decía yo que el pronóstico es tanto más desfavorable, sobre todo cuando los animales son muy jóvenes o decía yo, son presentados fuera de tiempo a la consulta, por lo cual tenemos entonces una muy buena posibilidad de tratamiento. ¿Sí? Vamos entonces a ver que la profilaxis se realiza pues en la vacunación a partir de los 60 días de edad, lo que comentábamos ya en el caso de aquellas vacunas que son aplicadas de manera quizás trivalente o bivalente, dependiendo del antígeno que vayamos a utilizar o lo que tratemos nosotros de alguna manera de pues controlar, es decir, de evitar, y esto será a partir entonces de esa edad. El tratamiento entonces, primeramente, pues una terapia de líquidos muy específica, es decir, aquí necesitamos entonces saber qué tipo de deshidratación tenemos. Generalmente tenemos una deshidratación de tipo ¿qué? Isotónica, por lo que estaba comentando. Tenemos un paciente que tiene vómito y que tiene diarrea. Por lo tanto, vamos a utilizar entonces cloruro de sodio con lactato al 0.9%. Una vez que ustedes hayan estabilizado el estado hídrico y el estado electrolítico también del paciente, van a utilizar también glucosa única y exclusivamente para dar energía. Esto lo hacemos al 5 o al 10%, ya sea de manera directa o en forma de bolos, de acuerdo a las necesidades calóricas que necesitemos para entonces poder dar energía al paciente. Recuerden que los hepatocitos están alterados, no son capaces entonces de almacenar ni de metabolizar entonces carbohidratos, ni metabolizar en dado momento glucógeno. Por lo tanto, tengo que suministrar yo para que esta energía pueda ser de alguna manera pues parte del proceso metabólico que necesito en la recuperación. Protectores hepáticos, muy importante. Los protectores hepáticos se dan por un promedio de 45 días. Tenemos muchos en el mercado, tanto veterinario como mercado humano. Estos vamos a utilizar pues exclusivamente para eso, para dar una protección hepática a aquellas células que se encuentran a lo mejor todavía no comprometidas y aquellas que ya se encuentran comprometidas, pues ayudar también a que de alguna manera se vayan pues recuperando de una manera pues paulatina, de una manera quizás más específica. Es importante también entender esto. De todas las células que conocemos nosotros, los hepatocitos tienen un amplio poder de recuperación, pero claro que tienen que pasar por un proceso de transición, es decir, desde una célula madre inicial hasta una célula madura. Y para esto es importante entonces que vayan respetando esos procesos, es decir, que no maduren rápidamente. ¿Por qué? Porque entonces son células que no van a cumplir con la función adecuada y entonces esto, lejos de beneficiar, va a provocar un hígado cirrótico. Y este hígado cirrótico pues es un hígado funcional. Por lo tanto, aquellos hepatocitos que todavía no están lesionados, que todavía no están comprometidos, pues con el protector hepático nos sirve para esto, para evitar que entonces la función se vaya a comprometer y sigan desarrollando esa función. Es decir, estos hepatocitos, por decir un ejemplo, pudieran estar a lo mejor alterados en un 80% de la función hepática y el otro 20% restante de los que todavía no están afectados pueden cumplir pues con todas las funciones hepáticas que en este caso realiza el órgano. Por mencionar algunas, ¿sí? Es metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de las proteínas, metabolismo en dado momento de la energía, metabolismo de las sustancias en dado momento tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, no es lo mismo, ¿verdad? Que estén trabajando el 100% de las células a que solamente lo haga un 20%. Estoy hablando de un caso muy extremo, sí, un caso quizás que fuera muy avanzado. Por lo tanto, de esto me sirve la protección hepática. Antibióticos. Antibióticos siempre y cuando nuestro homograma nos lo demuestre, es decir, que nuestra desviación a la izquierda sea entonces en algunos procesos, quizás pensando en que las bacterias están provocando una infección secundaria, es decir, que esta desviación a la izquierda sea una neutrofilia de tipo inmadura y que esté asociada generalmente a procesos bacterianos, lo cual puede ser quizás muy factible. ¿Por qué? Porque vamos a ver también que otra de las funciones también del hígado, pues es la de producir algunos compuestos, ¿verdad? Como puede ser el caso del interferón. Y entonces, a través, digamos, también de la médula ósea, producir nuevas células en dado momento a través de la médula ósea, es decir, nuevos leucocitos, nuevos eritrocitos, y pues hay que recordar que aquí las bacterias, inclusive las de la propia flora del organismo, pueden estar provocando un trastorno de tipo secundario. Por lo tanto, no vamos a ser muy agresivos con las terapias antimicrobianas, es decir, vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro, de mediano espectro,
pero también que no sean muy agresivos. Es decir, no voy a utilizar streptomicina, porque pues, aparte la streptomicina o la oxitetraciclina son altamente hepatotóxicas, ¿sí? Pensando en aquellos también fármacos que no tienen una alta hepatotoxicidad, que no tienen también una alta nefrotoxicidad. ¿Por qué? Porque también hay que deshacerse de ellos. Y entonces puedo trabajar yo con las penicilinas, sobre todo de tipo sintético, ¿no? Como es el caso de la ampicilina. Puedo trabajar también con amicacina, puedo trabajar con ácido clavulínico, más amoxicilina, es decir, de manera que yo tenga un control muy, muy específico de las bacterias y tampoco de alguna manera vaya a organizar ahora yo un proceso de intoxicación aparte en el organismo. Vitaminas, la vitaminoterapia, es decir, cada 24 horas durante la convalecencia. Podemos utilizar también anabólicos proteicos, sobre todo aquellos de tipo vitamínico, no hormonales. Esto es recomendable ya para cuando el animal comience de alguna manera a probar alimento. Mientras no pruebe este alimento, pues estos generalmente funcionan como estimulantes del alimento, los proteicos. Por lo cual, entonces yo voy a establecer una vitaminoterapia, pero también debo de dar una nutrición parenteral, es decir, junto con la glucosa, pues debo de administrar aminoácidos para que las vitaminas puedan funcionar también adecuadamente. Creo que platicamos algo de esto en el caso de las terapias instauradas, es decir, para que tengan un sustrato al cual adherirse y pues llegar a cumplir una función en los tejidos. Albúmina, hoy el uso de la albúmina pues es una, digamos, una farmacología ya que usamos mucho, porque es un medicamento que, bueno, antes quizás estaba muy prohibitivo en nuestro medio porque las unidades de albúmina eran muy caras. Una unidad de albúmina a veces andaba alrededor de los 4,000, 5,000 pesos, y pues a veces los clientes pues, en realidad, es cierto, no querían pagar esta cantidad, sobre todo cuando el pronóstico era muy incierto. Hoy no, hoy la albúmina inclusive podemos encontrarla de forma veterinaria y podemos utilizarla de esta manera. ¿Por qué? La albúmina, recuerden ustedes que es una de las principales proteínas plasmáticas, me va a ayudar mucho en el proceso, sobre todo de la hipovolemia. ¿Por qué? Porque tenemos un rompimiento de la bomba de sodio y potasio, y entonces fácilmente tenemos que los pues, componentes como sodio, potasio, no conserven su osmolaridad debido a que no hay una buena permeabilidad en la membrana. La albúmina también sirve como transporte para algunos pigmentos, ¿sí? Estos pigmentos entonces deben ser transportados a través de estas bilirrubinas, a través de la albúmina, para poder ser metabolizados nuevamente en el órgano. Y hay que recordar que, bueno, el hígado produce su propia albúmina, sin embargo, pues vuelvo a repetir, esta función a veces se ve comprometida. ¿Por qué? Porque los hepatocitos no están llevando a cabo el proceso como tal. Mucho consumo de glucosa, lo cual lo estamos haciendo a lo mejor no solamente con la alimentación de tipo parenteral, sino también cuando el animal empieza a consumir alimento ya por vía oral. ¿Sí? Los perros con insuficiencia renal primero deben favorecer, muy importante, la diuresis natural, es decir, aquí también me ayuda mucho la actividad que podamos hacer con la dextrosa. ¿Por qué? Porque cuando damos cargas de dextrosa muy constantes, pues eso va a hacer que podamos favorecer una diuresis, perdón, de tipo natural, que sería la diuresis más normal, sin utilizar todavía fármacos como pueden ser diuréticos, sobre todo los diuréticos de asa, como la furosemida, que a veces suelen ser arma de dos filos. ¿Por qué? Porque no son ahorradores de potasio. Entonces, cuando damos este tipo de diuréticos, pues sí, forzamos un poco al riñón a su función. El caso de la clortalidona es otro. Vamos forzando la función del riñón, pero vamos perdiendo entonces también una buena cantidad de potasio. Y aquí se trata entonces de que pues ahorremos potasio, porque si no vamos a meter entonces ahora la actividad muscular del animal en otra dinámica. Y si aparte ustedes dan cuenta que no tenemos energía, que también tenemos una descompensación de electrolitos, como puede ser el calcio, el potasio, el bicarbonato, no es conveniente. Por lo tanto, muy importante, nunca utilizar diuréticos mercuriales, porque si no, entonces vamos a dañar los túbulos colectores y esto va a ser entonces contraproducente. Vamos a provocar una insuficiencia renal aguda y de ahí no vamos a poder sacar a nuestro paciente. Bien, esto que acabo de platicar lo podemos resumir entonces en este pequeño cuadro que presento aquí, donde estamos viendo entonces no solamente la parte de la replicación viral, sino las vías. Una vez que el hígado es infectado, decía yo que puede seguir para tener en cuenta, sobre todo en la biometría hemática, el uso de los antimicrobianos, pensando en esa desviación de la izquierda que estaba yo hace un momento comentando. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una baja síntesis de proteínas, decía yo. Tenemos entonces un factor de la protombina, otra proteína plasmática que tiene que ver con el proceso también de coagulación, lo cual nos provoca hemorragias. Hemorragias generalmente son de tipo petequial, las cuales no vemos
en el caso de la piel, en el caso de las mucosas, no está estando ocurriendo a nivel del hígado, ¿sí? Eso lo veríamos, si el animal llegara a morir, lo veríamos en una necropsia, ¿sí? Pero a la vez debemos imaginar que esto está provocando un tipo de anemia. Nosotros ya aún clasificando el tipo de anemia que tenemos aquí, pues es una anemia de tipo normocítica, normocómica, como hemos visto este tipo de anemias en todos los factores de tipo viral, pues podemos suponer que este es el tipo de anemia que se está presentando. Por otro lado, también decía yo, tengo una mala fijación del complemento a nivel de células hepáticas y esto me produce inmunosupresión. Y por otro lado, tengo una baja producción celular, lo cual se refleja también como anemia. ¿Por qué? Porque la anemia, la médula ósea, perdón, no está produciendo adecuadamente estos compuestos y el tejido linfoide también se encuentra bajo inmunosupresión. Por el lado, entonces, de lo que sería el catabolismo de las proteínas, pues tengo entonces una gran acumulación, decía yo, de pigmento eritrocítico que proviene en este caso de las bilirrubinas, que estas bilirrubinas no han sido manejadas entonces a nivel de los hepatocitos, no hay albúmina quien la pueda transportar, para una parte entonces fraccionarse en forma de estercubilina y otra en forma de irubilina, y esto pues de alguna manera va a provocar que el animal presente entonces una ictericia principalmente de tipo hepático. Bien, si no tienen entonces algún comentario, que lo veremos en su momento cuando lleguemos a esta parte, vamos a hablar de nuestra siguiente enfermedad. Esta es una de las primeras enfermedades que vamos entonces a platicar nosotros, que tiene que ver con ¿qué? Con un proceso de tipo bacteriano. Es decir, hemos visto parvovirus, coronavirus, moquillo, hepatitis, que tienen que ver con procesos de tipo viral, y esta es nuestra primera enfermedad que tiene que ver con un proceso de tipo bacteriano, la leptospirosis. Es importante entonces empezar a decir que existe hoy en día mucha leptospirosis en nuestro medio. Quizás me atrevo a decir que hay más casos de leptospirosis en dado momento que de moquillo. Sin embargo, es una enfermedad que ha sido subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque muchas veces esta enfermedad no presenta en ocasiones cuadros clínicos crónicos. La mayoría de los cuadros clínicos son de manera aguda o subaguda. Es decir, los animales pueden morir en estas dos fases de la enfermedad, no desarrollan un proceso de tipo crónico. ¿Por qué? Porque mueren quizás por una septicemia primaria muy aguda dentro del proceso de infección. Esta enfermedad actualmente está muy difundida en nuestro medio porque no es solamente el perro, es decir, existen reservorios que sirven como agentes de tipo, pues, en este caso, pues, de distribución, ¿sí? Que pueden de alguna manera difundir la enfermedad, que es el caso de los roedores. Se puede padecer también a nivel de animales silvestres, por lo cual tenemos aquí otra forma de contaminación, que es la que no deberíamos de llevar a cabo, o la que no deberíamos de beber generalmente, que es la forma, por decirlo así, rural. Pero estos reservorios transitorios, como es el caso de los roedores, vamos a decir, más cercanos quizás a los perros, que puede ser el caso de las ratas de alcantarilla, los roedores que normalmente pueden entrar a las casas, que pueden entonces de alguna manera ser reservorios de la leptospira, ya que la leptospira vive en los túbulos colectores del riñón de estos pacientes, al igual que lo va a hacer en el perro. Pero en los roedores pues no provoca entonces signos de enfermedad, simplemente es un reservorio transitorio. Sin embargo, cuando se presenta esta leptospira en el perro sí va a provocar un tipo de infección. La forma de contaminación entonces es de manera directa o indirecta, ya sea que se contamine indirectamente al beber otra vez agua contaminada de una charca, de un río, de una laguna, de una presa, o su misma agua de bebida si los roedores van y orinan ahí, o alimento contaminado, inclusive a veces el alimento comercial, sobre todo a nivel de criaderos o a nivel quizás donde hay animales estabulados. Tenemos bodegas de alimentos, los roedores suelen entrar a veces a esas bodegas si no se tiene un buen control sanitario, pues a robar alimento, a comer alimento de esos costales que están estivados, y muchas veces pueden ser el factor de contaminación, ¿sí? Ya que ahí pueden entonces contaminar el alimento y el perro ingerirlo de una forma ya contaminada. La otra sería entonces la manera directa, que fuera a través de sangre, que fuera a través de fomites, que de alguna manera pues pueden llegar a través de una mordida, ¿sí? A través de una lamedura, a través de una herida, ¿sí? Al animal, ya que las leptospiras son capaces inclusive de atravesar mucosas intactas, por lo cual también es importante decirlo, se convierte en un problema
pues de salud pública, porque es una enfermedad de tipo zoonótica, de reporte obligatorio, se convierte también en una enfermedad, digamos, en este caso, pues como en un accidente laboral para nosotros, si no tenemos el cuidado al momento de manejar los animales o manejar las muestras o manejar los factores de contaminación y pudiéramos contaminar nosotros eventualmente como un accidente laboral. Por lo tanto, es importante esto tenerlo en cuenta. Bien, en nuestro medio actualmente existen 3 tipos de leptospira, es decir, ¿por qué lo digo? Porque existen alrededor de 80, 88, más o menos 0 variantes, porque podemos encontrar leptospira en los cerdos, podemos encontrar leptospira en el ganado bovino, podemos encontrar leptospira también en los, decía yo, en los animales silvestres, podemos encontrar también leptospira en los reptiles, es decir, tenemos muchas variedades en este caso de serotipos de leptospira. Sin embargo, en el perro nos interesan únicamente 3. La leptospira canícola, la leptospira icterhemorrágica y la leptospira pomola. En nuestro medio actualmente la que más está difundida es la leptospira icterhemorrágica. Sin embargo, cuando ustedes vean el proceso de la profilaxis, la mayoría de las vacunas contienen las 3 variedades. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que hoy en día estas otras quizás serotipos pues tienen un factor de contaminación. ¿Por qué? Por la misma globalización. ¿Sí? Hoy los perros viajan también igual que lo hacen los humanos, de un lado para otro, se mueven animales de lugares donde existen este tipo de variedades y bueno, puede ser un factor contaminante en algún momento la exposición, sobre todo para animales que pueden difundirla de esa manera. Esta leptospira es muy resistente, digamos, a la desecación, sí, es muy resistente al frío y a la humedad, por lo tanto las condiciones también para que pueda vivir fuera por largos periodos de tiempo son óptimas, debido a que entonces, decía hace un momento, esos animales pueden contaminarse de una manera indirecta a través de estos factores, ¿sí? La sintomatología, pues es una sintomatología muy, muy específica. Vamos a ver que son perros que entonces empiezan a desarrollar hipertermia. Esta hipertermia se debe quizás al primer cuadro de los que normalmente vemos nosotros en el comportamiento de las enfermedades bacterianas. ¿Por qué? Porque inicialmente estas leptospiras, una vez que son detectadas en el organismo, pues van a causar primordialmente una leucopenia. Posteriormente se va a convertir esto en una leucocitosis y esto tiene que ver por la forma en que las bacterias colonizan en el organismo. Recuerden que lo hacen a través de colonias. Es una colonia se replica mucho más rápidamente que un virus, por lo tanto en pocas horas podemos tener el embate de leucocitos de manera muy abundante y esto provocar una leucocitosis pues de quizás en una forma pues más que moderada, sino de una manera grave. Estamos hablando por arriba de 30 a 35 mil leucocitos por milímetro cúbico. Y esto, bueno, perdón, al momento de nosotros revisarlo en nuestro hemograma, pues es interesante darnos cuenta que lo que estamos quizás de alguna manera enfrentando es una enfermedad infecciosa de tipo bacteriano. Vamos a ver entonces inyección de los vasos episclerales, es decir, lo que es una conjuntivitis. Vamos a observar entonces gastroenteritis también de tipo hemorrágico. Aquí sí vamos a ver otra vez hemorragias en el excremento muy severas. Vamos a ver ictericia, ¿por qué? Porque aquí empezamos a ver entonces un cuadro también de tipo hepático. Recuerden lo que dije hace un momento. Aquí puede haber una enfermedad transitoria al hígado si no es controlado el proceso inicial que sería el de la nefritis. El diagnóstico entonces debe realizarse también a través de la seroloaglutinación, es decir, podemos correr nuestras pruebas aparte del hemograma, el SNAP, el PCR, lo que tengamos a la mano. Los elementos que les decía hace unos días, que es el caso de Bionet, que encontramos en este caso los anticuerpos específicos con el caso de leptospirosis, así como en el caso de hepatitis, pueden ser también un material muy importante en el momento para el diagnóstico. Aquí tienen ustedes entonces un cuadro también de discernimiento muy parecido al que vimos hace un momento con el de hepatitis, donde podemos entonces hacer nuestro discernimiento de acuerdo a la forma de transmisión. Para este caso sería la transmisión directa, la cual decía yo puede ocurrir pues a través, en este caso sería de sangre u orina infectada, ¿sí? Vamos a ver también, decía, la manera de mordeduras, heridas por mordedura, ingestión de tejidos o fluidos infectados, otra vez el mismo caso, perros carroñeros, perros que comen desperdicios, que suelen comer basura o que suelen comer en aumento alimentos contaminados no bajo cocción específica y de transmisión venera o transplacentaria.
vamos a ver que entonces puede penetrar esto fácilmente las membranas mucosas, decíamos inclusive intactas, ya no digamos cuando hay una herida, y vamos a ver una diseminación y multiplicación en diferentes tejidos, principalmente riñón. Sin embargo, vamos a ver también afecciones transitorias al hígado, al vaso, pues más que los ojos, diría yo, a todo lo que es la parte que se hace, los anejos, las conjuntivas, el aumento de los globos oculares y el tracto genital. Con un cuadro, entonces decíamos, muy variado, que puede ser pues el que nos va afrontando desde lo que sería la fiebre, la debilidad muscular, vómito, acompañado de letargia, acompañado de depresión, acompañado de anorexia, pérdida de peso, un dolor no localizado, un dolor también a nivel articular. Este dolor quizás a veces no localizado más tiende a formar con el paso quizás de las horas lo que conocemos como un abdomen agudo, dificultades respiratorias y también un cuadro ictérico. Un cuadro ictérico que va muy relacionado con el proceso icterhemorrágico. El cuadro clínico entonces puede presentarse de tres formas. El primero de ellos, decía yo, es el ictérico agudo, el cuadro icterhemorrágico y el cuadro urémico. Quizás este último cuadro es el que muchas veces ya no veamos muy avanzado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los animales muere casi siempre en el cuadro ictérico agudo, decía yo, por una septicemia generalizada, ¿sí? Por el embate en aumento de la bacteria. Esta bacteria es una bacteria en forma de espidilo, que le gusta entonces vivir en los túbulos colectores del riñón, lo cual provoca entonces ahí una inflamación, una nefritis, y obviamente va a provocar muchos problemas pues con el caso no solamente de la diuresis, sino con el caso de la excreción, ¿sí? Y reabsorción de algunas sustancias que tienen que ser reutilizadas, ¿sí? Al momento de la filtración. Por lo tanto, vamos a ponerle mucho quizás énfasis, mucha atención a nuestras pruebas de laboratorio. El cuadro ictérico agudo entonces se caracteriza por producir vómito, por producir una fiebre de 40 grados centígrados, deshidratación, ictericia, diarrea, el cuadro icterhemorrágico. Entonces vamos a ver todos los signos anteriores, más un colapso vascular periférico, es decir, un SIT, una coagulación intravascular diseminada, por lo cual comentaba yo hace un momento que esto es pues provocado por la bacteremia tan severa que tenemos a nivel de los tejidos, y muchos de los animales llegan a morir en quizás en eh, tipo de manifestación, y no quizás desarrollan ahora al final de cuentas la nefritis aguda. Vamos a ver entonces que en los casos terminales no hay tiempo suficiente para desarrollar una insuficiencia renal y una insuficiencia hepática, y el cuadro urémico finalmente pues tendríamos una insuficiencia renal aguda, que decía yo que muchos de ellos probablemente no lleguen a esa situación. La uremia pues es uno de los elementos quizás de intoxicación junto con la creatinina más importantes que vamos a corroborar. Vamos a ver también entonces una insuficiencia hepática transitoria, con alteraciones obviamente en las enzimas hepáticas. ¿Cuál es su patología clínica? Bueno, su patología clínica, entonces decíamos inicialmente, yo puedo ver una leucopenia, la cual seguida de una leucocitosis con desviación a la izquierda de madera inmadura, la cual se va a tornar quizás en no regenerativa si no actuamos a tiempo, pues en el momento de trabajar con una antibiótico específico, porque aquí sí tenemos esa oportunidad. Nuestra etiología puede ser una etiología primaria y no como lo hacemos en el caso de las entidades virales, que estábamos hablando de que los tratamientos que siempre son de manera sintomatológica y de sostén. ¿Por qué? Porque no tenemos muchas veces la posibilidad de actuar con sustancias específicamente antivirales. Aquí sí los antibióticos van a ser muy específicos. Vamos a ver entonces un importante aumento en el porcentaje de eritrosedimentación. ¿Debido a qué? A que pues esta bacteria se caracteriza por ser altamente eritrolítica, es decir, destruye una muy buena cantidad de eritrocitos, lo cual cuando nosotros entonces tomamos nuestra muestra, colectamos nuestra muestra para mandar al laboratorio, sin necesidad de haberla centrifugado, vamos a observar nosotros que al poco rato, pues el sedimento es prácticamente todo lo que es el paquete globular, que es muy pobre y está en el fondo del tubo, y el resto es el suero sanguíneo, que básicamente pues, es plasma y que se encuentra pues, no solamente aparte de ictérico, se encuentra totalmente desprendido de lo que sería el paquete globular.
Los cuadros bioquímicos o los cuadros en este caso para nuestra bioquímica sanguínea, pues nos marca un aumento del nitrógeno ureico y la creatinina en sangre por valores quizás muy arriba de los normales, trastornos hepáticos que producen entonces incremento en qué? En las enzimas otra vez hepáticas, la aminotransferasa sérica, la aspartato-aminotransferasa sérica, es decir, la TGP, la TGO que hablábamos también hace un momento en el caso de hepatitis. Vamos a ver una colestasis hepática, la cual produce entonces un aumento en la actividad de la fosfatasa alcalina. Esta otra enzima me va a ayudar entonces a entender que no solamente tengo un problema de tipo hepático transitorio, sino también tengo un tipo de problema a nivel de las vías biliares. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí una alta concentración, sobre todo de bilirrubina sérica. La depuración también de la bromosulfotaleína puede preceder a la hiperbilirubinemia. ¿Por qué? Porque esta enzima también es de alguna manera fabricada a nivel hepático para podernos ayudar en el transporte, sobre todo de la bilirrubina indirecta. Entonces, al no haber este transporte, esta bilirrubina se empieza a quedar también además en el plasma. Vamos a encontrar entonces alteraciones en el equilibrio ácido-base, que es no solamente los electrolitos, es decir, tenemos una descompensación en la bomba de sodio y potasio, pero recuerden que también tenemos una gran cantidad de pérdida hídrica real, lo cual me va a ayudar mucho en el hematocrito para poder establecer mi terapia de líquidos. Sobre todo, ¿por qué? Porque tengo un animal que tiene una disfunción no solamente renal, sino también tiene una disfunción gastrointestinal. Otra prueba más que nos va a ser muy importante en nuestro apoyo va a ser el urianálisis, ya que el urianálisis va a revelar varias cosas, tanto en el aspecto físico como en el aspecto químico. Dentro de lo que sería el aspecto físico, pues entonces el laboratorio nos va a reportar una cilindruria. Esta cilindruria tiene que ver con qué? Con la inflamación de todo el epitelio urinario y las vías, en este caso renales. Recuerden que estas histológicamente son las células específicas de todo este tracto, las células cilíndricas, por lo cual hay un gran desprendimiento por proceso de la inflamación. Entre más cilindros encontremos mezclados o flotando en la orina, pues es mayor el proceso inflamatorio. Vamos a encontrar piguria. ¿Qué es la piguria? Pues la presencia de pus. Al ver pus, entonces inmediatamente pues sacamos a la lógica que hay bacterias. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que estas bacterias, ya dijimos, están presentes en los túbulos colectores. Vamos a encontrar hematuria, es decir, sangrado en la orina, debido a qué? Al proceso también inflamatorio, al proceso de irritación de los túbulos colectores del tracto nuevamente urinario, no solamente en la vejiga, como es el caso de una cistitis, lo cual entonces nos provoca una hematuria. Vamos a encontrar proteinuria, esto sí no nos gusta, ¿por qué? Porque cuando yo empiezo a encontrar albúmina, empiezo a encontrar protombinas, es decir, proteínas plasmáticas en orina, es porque el filtrado ya es de plano muy deplorable. El filtrado entonces ya es quizás muy malo, y ya cuando un riñón comienza a dejar pasar proteína es porque está en un estado de insuficiencia, pues ya no digamos renal crónica, sino renal aguda. Bilirrubinuria, es decir, otra vez, presencia de bilirrubinas, ¿sí? En orina, cuando estas bilirrubinas no tienen que estar presentes ahí, no las va a reportar el laboratorio. Todo esto va a hacer entonces que físicamente se altere la densidad de la orina, pues por arriba de 1030, 1040, a veces 1050, ¿no? Cuando normalmente debe estar en 1010, 1015, que serían las medidas normales. Vamos a ver que entonces hay una gran cantidad de sedimento en esa orina y eso va a hacer que se altere la densidad. ¿Sí? Aquí tienen entonces el cuadro del hemograma. No me voy a meter ahorita mucho a eso. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en su momento cuando platiquemos un poco acerca de las pruebas de apoyo diagnóstico. Pero aquí tienen entonces un hemograma básicamente de un perro con leptospirosis. Si ustedes ven, hay un hematocrito bajo, hay una hemoglobina baja, hay eritrocitos bajos. Esto es el proceso o producto, en un momento dijimos, de la deshidratación más de la anemia. Vamos a ver alterados también nuestros, pues, volúmenes corpusculares que nos van a ayudar de alguna manera a clasificar esta anemia. Vamos a ver que los reticulocitos también están bajos, que las proteínas pues están en dado momento muy altas, ¿sí? Que los linfocitos también están muy bajos debido a estos factores de descompensación que hablaba en su momento, no solamente la filtración, sino en la reabsorción de sustancias nuevas. Y sobre todo para la formación a nivel otra vez, no solamente en el transporte, dijimos en este caso a nivel del hígado, sino a nivel también de la médula ósea, ¿sí? Para que estos metabolitos puedan ser otra vez reutilizados, sobre todo como proceso en la refiltración del glomérulo. Aquí tiene entonces la bioquímica, donde entonces vemos una glucosa
pues que está pues muy alterada, vamos a encontrar una glucosa muchas veces alta. ¿Por qué? Porque aquí viene a empezar un proceso quizás muy importante que es la glucogenólisis, favorecida por el hígado debido a que necesita más energía. Recuerden que había un proceso febril muy serio y eso hace que se quemen muchas kilocalorías, entonces necesita quizás aumentar su producción, no solamente a través del glucógeno, sino también a través de los carbohidratos. Y eso va a hacer entonces que al haber muchos compuestos de tipo nitrogenado, aumenten los niveles de creatinina, aumenten los niveles de urea, pero también aumente el colesterol, así como entonces aumenten las transaminasas que hablábamos un momento. Hay una baja cantidad de albúmina, hay una alta cantidad de globulinas. Por otro lado, vamos a ver alteraciones pues muy importantes, sobre todo en los electrolitos. Es importante que ustedes también, ya decíamos en su momento, corran pruebas electrolíticas para poder de ahí saber y establecer en dado momento pues cómo vamos a restituir estos electrolitos, ya que no solamente tengo una descompensación hídrica, sino una descompensación electrolítica en ese proceso de deshidratación. Bien, por lo tanto, el tratamiento se realiza con antibiótico-terapia muy específica, terapia de líquidos. Yo voy a utilizar entonces, pues, oxitetraciclina, esta es una buena alternativa. Puedo utilizar streptomicina junto con penicilina G potásica, G benzatínica, G procaínica, lo que ustedes quieran, de manera de hacer un sinergismo, y esto me va a ayudar entonces efectivamente a combatir a las leptospiras. Aquí decía yo, tengo una muy buena oportunidad porque una vez que yo bajo la carga bacteriana, bajo la posibilidad de que este animal pudiera morir por septicemia, ¿sí? Bajo la posibilidad de que este animal pudiera generar entonces secuelas posteriores, como estábamos platicando, al resto de los órganos. Y aquí tengo una acción primaria, es decir, contra un agente etiológico primario, que sería entonces esta bacteria. Por lo tanto, los antibióticos son muy efectivos. Solamente debo de tener cuidado, y están contraindicados obviamente, cuando tengo entonces un mal metabolismo hepático o cuando tengo una nefritis muy seria en el organismo de este perro. ¿Por qué? Porque si no, entonces lo voy a intoxicar. Nadie va a metabolizar, pero también nadie va a poder excretar. Sí, entonces es importante que cuando estos animales lleguen a valoración, pues midamos rápidamente estas pruebas. ¿Por qué? Porque ahí es donde quizás es la base del tratamiento. ¿Sí? Una vez pues que lo controlemos bajo esta temática, podemos utilizar terapia complementaria, es decir, otra vez podemos utilizar dextrosa al 5, al 10% para favorecer un poco la energía y que no esté quemando la energía específicamente de sus compartimentos de repuesto, ¿sí? O de realmacenaje. Podemos utilizar entonces vitaminoterapia, podemos utilizar entonces quizás algunas sustancias en dado momento también de tipo analgésica. Sí, en bajo nivel tampoco se trata de suministrar muchas sustancias. ¿Por qué? Porque lo que tratamos también es de producir una toxicidad secundaria de tipo farmacológica y entonces llevar a nuestro animal a buen puerto. La profilaxis entonces pues, es muy importante bacterimizar cada que sea necesario o cada que haya oportunidad, sobre todo viendo las condiciones que tienen estos pacientes en dado momento de desinfectarse, aquellos pacientes que realizan actividades o técnicas como son la cacería, como son el cobro, y que tienen a lo mejor posibilidad de infectarse al meterse a algún río, alguna laguna, alguna presa, que tienen la posibilidad de ser en dado momento mordidos, a lo mejor probablemente, no solamente por el problema de la rabia, digamos que estas son vacunas básicas, pero que pueden en dado momento ser mordidos por un animal roedor que pueda traer entonces, pues como reservorio de leptospirosis. Bueno, una vez estando bacterinizados es una buena alternativa. Y a veces bacterinas no las utilizamos mucho porque cuando hacemos vacunas en dado momento trivalentes, pero yo nomás ocupo la combinación de la vacuna bivalente, que será moquillo, parvovirus, o bien moquillo, hepatitis, y a veces únicamente diluimos con agua bidestilada, pues solemos tirar o deshacernos de las bacterinas, y no hay necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque están echando dinero a la basura. Esas bacterinas ustedes deben de utilizarlas, a lo mejor en un protocolo, en un programa quizás diferente, el que están estableciendo para animales que viven a lo mejor en casa habitación y que no tienen estas condiciones probablemente de contagio. Por lo tanto, es muy importante que esto pues sea valorado por ustedes, que ustedes son los clínicos, ustedes son los médicos y sepan las condiciones o técnicas en las que se desenvuelve su paciente para saber si ustedes bacterianizan pues a lo mejor cada año, cada 2 años, cada 6 meses o cada 3 meses, depende cómo lo crean conveniente, ¿sí? Bien, vamos entonces a hablar que este proceso de vacunación pues normalmente ocurre también a los 60 días y decía yo,
pensando en la revacunación cada 3, cada año, cada 6 meses, cada 2 años, como ustedes lo crean conveniente. Nuestra última enfermedad es la tos de las perreras, también llamada traqueobronquitis infecciosa canina. Esta enfermedad, pues vamos a ver que es una enfermedad debido a la acción patógena de varios microorganismos que actúan en forma aislada o asociada. Los principales agentes etiológicos aislados son ¿cuáles? El virus de la parainfluencia SB5, el adenovirus de tipo 1, el adenovirus de tipo 2, los herpes virus y los rovirus de tipo 1, sobre todo en cachorros. Luego bacterias de asociación, bacterias que normalmente están asociadas a este tipo de cuadros y que ocurren de forma secundaria, infecciones de forma secundaria, que es el caso de la bordetella bronquicéptica, que quizás es la que más quizás agente oportunista se le puede considerar, porque normalmente causa problemas de rinitis muy serio. Pero ahí podemos ver quizás micoplasmas, podemos ver también en algún momento Escherichia coli, es decir, otra serie de bacterias que suelen asociarse, sobre todo en procesos de explotación muy específicos, como pueden ser las escuelas de entrenamiento, como pueden ser en dado momento los criaderos, como pueden ser en dado momento los albergues, como pueden ser los hoteles, es decir, donde hay más de un animal. ¿Sí? Es raro ver este tipo de problemas en casa habitación, pero es más común verlo donde hay muchos animales y que estos animales están bajo condiciones a veces de hacinamiento y de manejo muy inespecífico de tipo zootécnico, es decir, pisos muy fríos, muy húmedos, con mucha ventilación o poca ventilación, aire acondicionado, a lo mejor no hay extractores de aire, es decir, estas condiciones pueden favorecer este tipo de procesos. Es un problema que se presenta generalmente pues en temporadas de invierno es cuando más casos vemos, los perros empiezan a toser como si fueran focas, los cachorros igual, y que bueno, aquí no solamente hay necesidad de tratar a un animal, sino tratar a veces a todo el criadero, a toda la escuela, es decir, todos estos lugares, o bien evitar en un momento que se vaya a propagar haciendo una vacunación rápida, ¿sí? De manera entonces preventiva. Por lo tanto, es muy importante que ustedes volteen también a ver a los agentes secundarios, porque ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el que produce la laringotraqueitis, bronquitis, amigdalitis, rinitis y conjuntivitis, todo lo que termina en itis, es decir, todo lo que produce problemas inflamatorios en todos estos tejidos, por lo cual puede parecerse y puede confundirse mucho con quién, con el moquillo clásico. Mucho cuidado con eso, porque obviamente los cuadros leucocitarios, los cuadros en aumento clínicos van a ser muy diferentes. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de un paramyxovirus, sino estamos hablando de una combinación de algunos adenovirus con otros quizás agentes virales y sobre todo con bacterias, como ocurre también como en el caso las infecciones secundarias con moquillo. Por lo tanto, ustedes deben establecer un diagnóstico diferencial muy amplio para estos dos procesos. ¿Sí? Generalmente decía, el caso del moquillo pues se ve generalmente en un solo perro, ¿sí? O puede ocurrir también de forma diseminada en un lugar donde no haya control, pero la tos de las perreras se difunde de una manera más rápida en este tipo de estabulaciones. Por lo tanto, ustedes también tienen que voltear a ver mucho los aspectos de explotación zootécnica. Es altamente contagiosa, ya que el contagio entonces se produce por vía aerógena, a través de la tos, de los estornudos, ¿sí? En forma de microcotas y acceso en aumento de todos los estornudos que puedan llegar los animales a entrar en contacto directo con estas fomites y entonces pues aspirarlos y básicamente pues empezar a desarrollar el proceso. Sobre todo en los cachorros, que es donde vemos quizás más problemáticas muy serias, ¿sí? El diagnóstico se realiza entonces en función de la sintomatología y el tratamiento se basa pues básicamente en antibiótico-terapia, en aerosoles, y el pronóstico suele ser benigno cuando se hace muy a tiempo, se trata entonces pues a toda la colonia, digamos, a toda la escuela, a todo en algún momento el albergue y sobre todo a perros jóvenes como perros viejos, pues mantenerlos bajo esquemas de vacunación, sí, muy cerrados, sobre todo para las temporadas donde sabemos que puede presentarse la enfermedad. Esta se recomienda entonces a los 60 días. Muchas de estas, si ustedes se acuerdan, vienen en las vacunas PUPI inicialmente y luego se revacunan nuevamente de esta manera. Lo veremos en su momento cuando vemos un poco de profilaxis. Bien, esto podemos resumirlo entonces en este pequeño cuadrito que ustedes tienen ahí para que sea más fácil entonces su reconocimiento. Encima está la enfermedad, traqueobronquitis de los perros. Aquí tenemos entonces las etiologías por un lado del lado izquierdo virales y por el lado derecho las etiologías bacterianas. Hablamos entonces del virus de la parainfluenza, los virus BS5, los adenovirus,
otros virus, como decíamos, el de la lingotraqueitis canina, los rotavirus de tipo 1, 2, 3, los herpes virus, sobre todo estos en cachorros, muy, muy específicos. Bacterias oportunistas, decíamos la más frecuente, borde de la bronquicéptica, pero les decía yo también el caso de Escherichia coli, que la vamos a ver difundida en muchos procesos en las patologías de perros, las pseudomonas, la Klebsiella y los micoplasmas, que los micoplasmas son estos microorganismos con los que hay que aprender a convivir, porque se encuentran generalmente casi siempre en los pisos de las explotaciones, sobre todo cuando son pisos de tierra, pisos a lo mejor donde se maneja serrín, donde se maneja viruta, muy parecido a lo que pasa con las aves de explotación en piso, ¿sí? Donde aquí es importante a veces, pues, de alguna manera no erradicar a estos microorganismos porque es difícil, la única forma sería prenderle fuego al criadero, prenderle fuego a la granja, entonces terminar ahí y pues, trasladar el lugar a otro espacio, ¿no? Lo cual no es oportuno. Entonces, por eso se utiliza mucho la medicación de tinacos y del alimento. Sobre todo en aves se hace mucho, en perros también, en explotaciones muy grandes, ustedes pueden medicar el agua de bebida y pueden medicar también el alimento. ¿Con qué? Con este tipo de bacteriostáticos para mantener pues a raya a estos microorganismos. Bien. Termino con esto, dice que el cocinero cubre sus errores con diferentes salsas y sí, puede ser que esto sea mejor. El guiso sabe quizás a veces mucho más sabroso si le ponemos una salsa diferente. Dice que el arquitecto lo hace con flores, a lo mejor el terreno, el lugar no daba las medidas adecuadas, por ahí quedó un pequeño rinconcito y para que no se vea feo le ponen allí quizás pues no sé, un arreglo floral bonito, un arreglo con algunas plantas exóticas o no sé, una cascadita, algo que le dé entonces armonía al lugar. Pero el médico no, el médico los cubre con tierra. ¿Por qué? Porque el paciente murió. Y esto pues no debe de ocurrir. ¿Por qué? Porque esto es quizás uno de los elementos que tenemos que evitar a toda costa debido a que no estamos haciendo nuestro trabajo correctamente. Por lo tanto es importante no caer en este último de los errores, porque si no entonces recuerden vamos a ser muy mal recomendados. Bien, muchachos, les dejo el día de hoy hasta ahí. Esto sería nuestro último tema de enfermedades infecciosas. Si hay preguntas, las resolveremos entonces en el momento de la clase para resolver algunas dudas de las que hayan surgido cuando ustedes hayan revisado su video. Les agradezco, buenas tardes, buenas noches, que se encuentren bien, cuídense mucho.